Hola, buenas tardes a todos. Primero, para iniciar la clase de hoy, me gustaría saber, valga la redundancia, ¿qué saben ustedes de las bajas que vaya a haber en la materia? Hasta ahorita solamente me informaron sobre su compañera Alejandra Ibet, que va a dar de baja la materia. Ya tenemos dos alumnos adicionales que la dieron de alta, que son Gerardo y Rodrigo, que están ya ahorita aquí en la reunión. Y me interesa saber eso para definir bien los equipos. Entonces, hasta ahorita hay 29 de ustedes que ya están integrados en los equipos. Son un equipo de 4 y el resto de los equipos, los otros 5 equipos son de 5 integrantes. Entonces, sí me gustaría que hubiera certeza sobre eso, sobre todo porque había solicitudes de algunos de ustedes sobre si podían ser equipos de 6, pero sí me gustaría que respetáramos el máximo de 5 y ver si se pueden organizar quienes queden en un solo equipo. Pero pues no sé ustedes qué saben. ¿Alguien sabe si, por ejemplo, creo que GC no se ha conectado? Adriana tampoco, que eran de los que estaban sin equipo. ¿Alguien sabe de alguno de ellos? Bueno, profe, en eso, mi compañero GC, sí pensaba dar de baja la materia. También por eso no tiene equipo. Normalmente yo formaba equipo con él, entonces, Ajá, él tiene pensado dar de baja la materia. ok. Bueno, entonces, si ocurriera eso, habría por lo pronto dos bajas y quedaríamos otra vez igual con 33, que era lo que estaba inicialmente el grupo. Y pudiera ser ese equipo de 4, que sería, pues quienes restan, que sería Carlet, Michelle, Gerardo, Rodrigo y Adriana Abigail, creo que es la otra que no tiene equipos, sin saber si ella la va a dar de baja. En dado caso de que ella la dé de baja, pues entonces ahí sí les pediría mejor que se agregaran a un equipo para que no queden de 3. ¿Sí, Gerardo? A mí me dijo Adriana que sí la iba a dar de baja. Ok. Bueno, entonces ya viendo eso, si va a haber tres bajas, pues entonces mejor intégrense a los equipos que ya están. Hasta ahorita son 6 equipos, los que ya están definidos, y hay uno que es de 4. Entonces si alguien se puede integrar a ese que es de 4, que creo que es el de, está Alan Ubaldo, ustedes son 4, ¿no? Y está también, creo, Aurea. Sí. Sí, somos 4. Ok, entonces no sé si alguno de ustedes se quiere integrar con ellos para que sean 5 y ya los otros 2. Carlet ya me había dicho, creo que en el equipo de Iván, Rodrigo y todos ellos, ¿no? Sí. Ok, entonces pues ya nada más sería que Gerardo y Rodrigo Tost, que son los que se acaban de integrar. Sí, Adriana. Sí, profe, sí la cambié por la que le dije, pero Ok. igual, pues, como le había platicado nada más. Ok. Pero en tu caso, ¿vas a trabajar en algún equipo o nada más vas a asistir a las clases? Sí me gustaría trabajar en un proyecto. Ok. Sí, Bueno, entonces, siendo así, considerando que tú estarías nada más como oyente, pues mejor agrégate a uno de los equipos, ¿no? Para que no vaya a afectar a nadie en caso de que tú no tengas tiempo a lo mejor de atender al 100% las actividades de la materia, y como no te cuentaría en este caso con la calificación, pues entonces sí, mejor intégrate con alguien más y así le hacemos, ¿no? Entonces ya que queden nada más los 6 equipos que ya me dieron, entonces ustedes nada más me definen a qué equipo se integró cada quien. La propuesta del proyecto final
se las puse para entregar hasta el lunes, pensando en eso de los movimientos que hubo ahorita de altas y bajas que vayan entre hoy y mañana. Entonces, pues para que tengan todavía el fin de semana para que se pongan de acuerdo en lo de su propuesta del proyecto final. Bien, ¿algún otro comentario con respecto a eso? ¿Dudas sobre la propuesta de su proyecto final? Dijo que servomotores sí se podrían utilizar siempre y cuando los modificáramos, ¿no? Sí, los van a modificar para que no utilicen la electrónica que ya trae. Esa parte yo tengo ya material donde les explica cómo hacer la modificación, pero la idea pues es sí que ustedes integren la parte de control de manera, bueno, por medio de software, usando controladores PID, que es algo de lo que vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, ahora respecto a lo que vimos la clase pasada de los conceptos de introducción a la aviónica, no sé si alguien tenga alguna duda o sobre bueno, a los que se acaban de integrar, pues ahí les pediría más bien que revisen la grabación de la clase pasada, ahí está la sesión, entonces ahí pueden acceder al video para si después tienen alguna duda me la hagan llegar. También ahí vienen los criterios de evaluación para el curso. Entonces, cualquier duda me la comentan. ¿No hay dudas respecto de lo que vimos la clase pasada, los que sí estuvieron? Bien, bueno, entonces vamos a continuar con la segunda unidad. Esa primera unidad pues es cortita, nada más era ver esos conceptos. Y vamos entonces con la segunda unidad. Bien, la segunda unidad del curso tiene que ver otra vez con conceptos. Esta unidad yo creo que también la vamos a terminar con la sesión del día de hoy. Es nada más ver algunos conceptos de rehabilitación y lo que son tecnologías de asistencia. Ya después la unidad 3 es en la que nos vamos a tardar un poquito más, que es la que tiene la mayor cantidad de información y de los conceptos que vamos a ver a lo largo del curso más teóricos. Bien, entonces, hablando de lo que es la rehabilitación física, podemos definirla como la idea de recuperar o mejorar a una persona que tiene alguna discapacidad en diferentes aspectos, ¿no? Que pueden ir desde la movilidad como tal, la movilidad física, además de la capacidad funcional, que también es muy importante, sobre todo cuando hablamos ya de un daño que quizá no tuvo que ver con alguna fractura o un accidente, sino con alguna enfermedad de origen a lo mejor cerebrovascular. Y finalmente, ya en conjunto todo esto, el mejorar la calidad de vida en caso de que la pérdida que tuvo, la discapacidad en este caso, haya afectado la calidad de vida de la persona, ya sea en sus actividades de la vida diaria, su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo primordial, ¿no? Recuperar a una persona de dicha discapacidad en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que esto no se trata nada más de un ejercicio, ¿no? O de ejercitar a una persona que tuvo alguna lesión o algún padecimiento, sino también viene la parte emocional y psicológica también implícita dentro de esta rehabilitación, ¿no? O en el caso, por ejemplo, que hablaba ahorita de los accidentes cerebrovasculares,
pues también el mejorar las habilidades a nivel cognitivo, no únicamente a nivel motriz. Bien, hablando de eso, pues una de las principales causas de discapacidad tiene que ver con estos accidentes cerebrovasculares que les menciono. Esto puede llegar a ocasionar diferentes tipos de discapacidades que pueden ir desde lo que decíamos, un simple problema motor, hasta una afección a un nivel mucho mayor, si es que el accidente cerebrovascular fue muy grande, ¿no? Finalmente, los accidentes cerebrovasculares pues se dan de dos tipos, aquellos que son por una obstrucción, que son los que conocemos como isquémicos, o los que se dan por algún rompimiento de algún vaso sanguíneo y eso ocasiona una hemorragia. Y dependiendo en ambos casos de qué tan grave fue ese bloqueo o qué tan grande fue esa hemorragia, pues eso es lo que puede llegar a ocasionar diferentes tipos de daños a nivel cerebral, ¿no? Y obviamente también dependiendo de la zona en que ocurrió. Entonces, de acuerdo a esto, la discapacidad, pues en México, por ejemplo, representa aproximadamente el 6% de la población, ¿no? Es ahí donde, si nosotros hacemos una comparación entre la cantidad de personas que tienen discapacidad y el personal de salud que se dedica a la parte de rehabilitación, pues hay un desfase muy grande. Además de que en un país como México, pues la distribución de manera demográfica es muy dispersa, ¿no? Hay personas que viven en zonas rurales donde es muy difícil acceder a este tipo de servicios, y ahí entra mucho en juego toda esta parte tecnológica, ¿no? El poder brindar atención simplemente a lo mejor como hoy en día con la pandemia, ¿no? Que se ha tratado de aplicar mucho la telemedicina, por ejemplo. Incluso en el caso de las terapias de rehabilitación, pues es algo que se está implementando actualmente aquí en México, ¿no? Incluso aquí en San Luis. Entonces, de acuerdo con eso, pues los sobrevivientes o los pacientes que tienen algún problema de discapacidad, pues su parálisis, en el caso únicamente hablando de la parte de motricidad, puede ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser de una extremidad, lo que llamamos monoparesia, de un par de extremidades como la diplegia o hemiplegia, o el caso más complejo que sería la tetraparesia o tetraplegia, en el cual pues serían las 4 extremidades donde está la afección, ¿no? En el caso de los accidentes cerebrovasculares, por lo general, suele ser la hemiplegia el efecto más común o la consecuencia a partir de un accidente cerebrovascular. Y el hecho de que pierda la movilidad, por ejemplo, en el caso de las extremidades superiores, pues tiene que ver mucho con las tareas que hace la persona de manera normal en su vida diaria, y el hecho de que sean extremidades inferiores, pues ahí es una afección mucho más grave por el hecho de que pierde la capacidad de desplazarse y necesita algún otro sistema como silla de ruedas, muletas, etcétera, ¿no? Y hoy en día, pues la tecnología, sobre todo en el caso de los exoesqueletos, busca solucionar mucho de estos problemas, ¿no? Y es ahí donde se ve la necesidad del desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? En el caso de la terapia, por ejemplo, cuando hablamos de terapia ocupacional, pues se encarga de que estos ejercicios de terapia vayan combinados con actividades que le permitan volver a reentrenarse en el poder realizar algunas actividades muy básicas, ¿no? Que pueden ir desde comer, desde bañarse, vestirse, etcétera, ¿no? Entonces, esto involucra el que
muchas veces la terapia no únicamente se base, como les decía, en la parte física, ¿no? Sino también en utilizar otro tipo de tecnologías que nos permitan complementar esos ejercicios, ¿no? Es ahí donde entra, por ejemplo, hoy en día que se utiliza mucho la realidad virtual, la realidad aumentada, que vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, y que nos permite a través de esta tecnología poder generar este tipo de ejercicios y no tener la necesidad de contar con asistir a un centro de rehabilitación, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar algún centro de este tipo, pues van a ver que hay como especie de casitas o de maquetas o cosas así donde reproducen este tipo de cosas, ¿no? El que, por ejemplo, una persona pueda abrir y cerrar una llave, prender o encender un boiler, una cosa así. Entonces, esto con la ayuda de este tipo de tecnologías se pueden realizar de manera virtual. Y hay sistemas, que también vamos a hablar un poco en esta materia de lo que son los sistemas ápticos, que son sistemas robóticos que nos permiten retroalimentar fuerzas a la persona para que sienta que está tocando un objeto virtual, ¿no? Entonces, todo este tipo de actividades, haciendo la combinación de estas tecnologías, se pueden reproducir y tratar de tener un impacto en una mayor cantidad de personas, ¿no? De poder atender a una mayor cantidad de personas, que esa es otra de las desventajas de la terapia tradicional. Ahorita que hablemos de la terapia física, pues obviamente un terapeuta tiene unas cargas de trabajo pesadas a lo largo del día en tener que estar atendiendo una gran cantidad de pacientes y obviamente la calidad de la terapia que le puede dar a una persona al inicio de su jornada laboral pues va a ser muy distinta a la que pueda tener al final de dicha jornada, ¿no? Que eso es algo en lo que un sistema robótico pues nos daría la misma calidad de terapia en todos los escenarios, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ver cuáles son las ventajas hasta cierto punto de utilizar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, hablando específicamente de la terapia física, pues ahí es tratar de recuperar en la medida de lo posible el rango de movimiento de cada una de las extremidades que hayan sido afectadas para poder tener independencia, ¿no? Independencia a lo mejor al caminar o al realizar las actividades de la vida diaria como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, de eso se encargaría únicamente la terapia física, ¿okay? En los sistemas actuales o en los sistemas tradicionales, todas estas sesiones de terapia pues se realizan de manera manual, ¿no? O manipulando la extremidad del paciente o en algunos casos ya cuando se combina, ahorita vamos a hablar de los tipos de terapia, pero cuando se combina la participación activa del paciente, a lo mejor utilizan elementos que sirvan para que solo el paciente realice el movimiento y le sirvan más como resistencia, ¿no? Como usar ligas o pesos o algo así por el estilo, ¿no? Ahora, el problema de estas terapias es que son muy tardadas. O sea, cuando hablamos de un accidente cerebrovascular, pues son procesos de terapia muy largos y que pueden llegar a ser muy costosos, ¿no? Y costosos no solamente para la persona, sino también para el sistema de salud. Es por esa razón que existen muy pocos centros de terapia o existen aquellos que han surgido a raíz de fundaciones como los del CRIT, del Teletón, que lo que tratan es de atender a una cierta población en específico, ¿no? Por ejemplo, en ese caso para niños, ¿no? Pero en realidad todo el costo que implica este tipo de sistemas es muy complejo, ¿no? Y es una también de las razones por lo cual no se recuperan al 100% los pacientes, ¿no? A veces también suele suceder que
que hay hasta una cierta edad o un cierto límite de tiempo que les dan, digamos, a cada persona para evolucionar, y si no, pues ya quedan fuera y ya no pueden seguir recibiendo terapia, ¿no? Y si no se recuperaron al 100%, pues ya quedan con un cierto nivel de discapacidad. A lo mejor no tan grave como la que tenían al inicio, pero pues no se recuperan al 100%, ¿no? Y esa es otra de las motivaciones, digamos, del por qué tratar de utilizar unas herramientas alternativas, como en este caso son los sistemas robóticos. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Bien, entonces ahora sí, hablando de los sistemas robóticos de rehabilitación, pues la idea es que estos puedan resolver todas esas problemáticas o limitaciones de las terapias tradicionales, ¿no? Y esto nos puede llevar a tener nuevos esquemas o nuevos tipos de tratamientos, de rutinas, y que puedan llegar a ser hasta cierto punto personalizables, ¿no? Esa es otra de las ventajas de tener un robot, que el robot pues puede reprogramarse, ¿no? Que era una de las características que mencionábamos el día de ayer, que tiene por definición un robot, ¿no? Y esa capacidad de reprogramarse, de configurarse, pues nos va a permitir hasta cierto punto poder personalizar un poco más la terapia y adecuarla al avance que va teniendo cada paciente, ¿no? Porque a veces uno de los mayores problemas también tiene que ver con la evaluación del progreso durante dicha terapia, ¿no? Ahora, si hablamos en cuestión de las características de un robot, pues un robot tiene un cierto nivel de precisión que ese se mide a través de un concepto que se llama repetitividad o repetibilidad, en el cual pues sabemos que siempre va a realizar la tarea dentro de un cierto margen de error, de posicionamiento o de fuerza, dependiendo de lo que estemos considerando ahí controlar, en el cual pues eso hace que su comportamiento sea muy consistente, ¿no? A diferencia de lo que les decía de un terapeuta, ¿no? El terapeuta, pues dependiendo de diversas situaciones físicas y emocionales, pudiera no tener de manera consistente dicha terapia. Incluso, pues nosotros mismos, ¿no? Cualquier movimiento que realices, es imposible hacerlo con la misma precisión repetidamente, a lo mejor 1.000.000 de veces durante un día, ¿no? Y eso sí lo puede conseguir un robot, ¿no? Aparte de lo que les decía, ¿no? De la fatiga que tiene que ver con la carga de los pacientes que pueda atender. Entonces, todas estas características las puede cumplir un sistema robótico, ¿no? Y que puede ser una ventaja en comparación con la terapia tradicional. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Bien, ahora, otra puede ser, no necesariamente, como les decía también la vez pasada, no necesariamente se trata de que el robot sustituya al 100% al terapeuta. Sí va a haber una idea de automatizar lo mayor posible el proceso, ¿no? Y que el robot pudiera hacer todo, ¿no? Desde que él mismo genere los programas de terapia, él mismo evalúe, etcétera, ¿no? Pero eso no se va a cumplir al 100%. Siempre va a haber la necesidad de tener un terapeuta y que sea él el que defina todo esto en función de los datos que arroje o de la información que arroje el sistema, ¿no? Entonces, lo que puede suceder, que sí, pues si tenemos muchos robots, pues puede ser un terapeuta atender de manera paralela a una mayor cantidad de pacientes. Eso sí puede llegar a ocurrir gracias a tener este tipo de tecnologías, y de que en algún momento
Obviamente, si nos vamos a costo, pues ahorita sí sería un costo muy elevado. El costo se va a reducir a largo plazo, ¿no? Cuando este tipo de sistemas se pueda generalizar su aplicación como se hace hoy en día en la industria, ¿no? Si yo compro un robot para rehabilitar a una persona, pues obviamente el costo es muy alto, pero si ya estos se fabrican en serie, como lo hacen a lo mejor los sistemas robóticos tradicionales, pues estos costos van a bajar significativamente, ¿no? Ahora, respecto a la evaluación, normalmente la evaluación que hace un terapeuta se apoya de algunas herramientas, de algunas escalas que ya existen, pero sigue habiendo un alto nivel de subjetividad, ¿no? Porque tiene que ver con lo que él observe, donde ustedes, pues desde que llevaron materias como instrumentación, pues saben que hay un error ahí asociado a la evaluación que hagan, incluso simplemente de observar esos datos, pues más aún de que puedan definir qué tanta movilidad tiene un paciente, qué tanto dolor, qué tanta fuerza genera. Si no existe realmente información cuantitativa, pues es complicado dar un diagnóstico o un dictamen, una evaluación sobre la condición del paciente, ¿no? Tanto al inicio como en el progreso de dicha terapia y hasta llegar al final de las sesiones o del proceso de terapia en sí. Entonces, esa es otra de las ventajas, ¿no? El que usemos sistemas robóticos, pues va a incluir sensores que tiene el sistema robótico en sí para poderse controlar y que también puede utilizarse como información para evaluar el comportamiento de la persona, ¿no? Así como todo lo que le podamos agregar de forma adicional, como en el caso de ustedes que se dedican a la biomédica, pues saben que hay diferentes tipos de sensores corporales que nos servirían y que podrían incluirse en este tipo de sistemas. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, la otra parte es la parte motivacional, ¿no? Ahorita hablamos mucho de la parte física, de cómo estas tecnologías pueden realizar evaluaciones cuantitativas. La otra tiene que ver con la motivación que ustedes puedan generar en la persona cuando está realizando su terapia. Finalmente, si lo vemos fríamente, una terapia pues va a ser realizar ejercicios que suelen ser repetitivos, ¿no? Realizar movimientos con una serie de repeticiones que está documentado ampliamente que la cantidad de repeticiones y la calidad de esas repeticiones influyen positivamente en la recuperación. Pero es importante que el paciente participe activamente, ¿no? Y eso no se va a dar si no existe la motivación adecuada y si la tecnología no cumple esa parte de ser atractiva, pues no la va a usar el paciente, ¿no? Eso es lo que ha llevado a que una área que se ha desarrollado mucho dentro de este tipo de sistemas son las interfaces de usuario. Y generalmente estas interfaces suelen ser juegos de video. Y ahí es donde entran todas estas tecnologías, ¿no? El hecho de utilizar un sistema de realidad virtual, pues el objetivo es que la persona pueda sumergirse en un entorno que lo haga olvidarse del proceso donde está, ¿no? O sea, si ustedes están en un videojuego, pues normalmente toda su atención se va a ir hacia el videojuego y se van a olvidar mucho de lo que pasa externamente. Y esa es una de las finalidades que tiene el incluir este tipo de juegos, ¿no? Que la persona se motive a estar superando los retos que le pone el juego y que eso no lo lleve a estar pensando que está realizando a lo mejor 100 movimientos de la muñeca que son los mismos, ¿no? Entonces, el diseño de este tipo de sistemas también es un área que se ha desarrollado y que constantemente está en evolución para mejorar este tipo de sistemas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno, obviamente este tipo de tecnología
no va a suplir al 100% todo el proceso, ¿no? Hay algunos aspectos, tanto del diagnóstico que hace, por ejemplo, un fisioterapeuta, del estado de cada uno de los pacientes, que a lo mejor es muy difícil que lo pueda reproducir un sistema robótico, ¿no? Existen, por ejemplo, algunas auscultaciones que tienen que ver con el uso de las manos, pues, literalmente palpar alguna parte del cuerpo, en donde eso pues sería muy difícil que lo puedan reproducir con un robot o pudiera llegar a ser muy costoso, ¿no? El hecho de que ustedes hagan o traten de reproducir la sensibilidad de la piel en un sistema robótico lo va a encarecer muchísimo y hasta cierto punto va a ser muy complicado que podamos sustituir ese tipo de elementos, ¿no? Y por eso les decía, tenemos que ver a este sistema como una herramienta adicional, no que vaya a sustituir al 100% al fisioterapeuta, ¿ok? Entonces, es muy importante abordar los problemas que sean más relevantes, ¿no? Y tratar de únicamente enfocarse en las que veamos como áreas de oportunidad realistas, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros, como desarrolladores, o en algún momento si a ustedes les interesa poner digamos, una empresa sobre esto, pues el mercado en el que vayan a analizar, pues tienen que tomar en cuenta todo esto, ¿no? ¿Cuál es su población objetivo y cuál es el área en donde van a impactar? Pero siendo realistas siempre, ¿no? Y que es también lo que les mencionaba sobre su proyecto final. Ustedes van a hacer una propuesta, pero esa propuesta, pues yo les voy a ayudar a aterrizarla en función de los alcances que pueden tener a lo largo del semestre, ¿no? No nos vamos a ir hacia tratar de hacer algo que sea imposible de alcanzar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser una parte muy importante a la hora de desarrollar tecnología, ¿no? Que ésta cumpla con varios de estos aspectos. ¿Dudas o algún comentario? Ok. Bueno, de manera general, en alguna de las referencias que les puse aquí de los libros, que igual no les comenté, pero aquí en la sección de archivos en general, en el canal general, les puse ya los libros que les iba a pasar. Y en uno de estos que tiene que ver con esta parte de rehabilitación, se mencionan estas que son las principales limitaciones que se han detectado en los sistemas de rehabilitación actuales, ¿no? Y se refiere a esa parte de sistemas de rehabilitación tradicionales, ¿no? No estamos hablando aquí de la parte de los sistemas robóticos. Entonces, algunas ya se las mencioné. Primera, dependiendo del lugar donde viven, y que eso es algo que sucede mucho aquí en México, tiene que ver la parte de dificultad para viajar, ¿no? En alguna ocasión, en algún sistema que desarrollamos aquí en la facultad, nos tocó probar un sistema de rehabilitación y al hablar con la terapeuta nos decía que muchas veces los pacientes no van a terapia no porque no quieran, sino a veces porque ni siquiera tienen el dinero para el transporte, ¿no? Entonces, esa dificultad únicamente de trasladarse hacia las clínicas o a los centros de rehabilitación suele ser un impedimento o una limitación del por qué no funciona el proceso de terapia, ¿no? La otra tiene que ver con lo que les decía, la limitación, ¿no? Es lo mismo que si nos vamos al sistema de salud en general, pues si ustedes van a una cita médica, pues van a durar 15 minutos a lo mucho con su médico, porque tiene que atender a otros más, ¿no? Y eso exagerando que sea ese el nivel de atención que nos van a dar. Pues si eso lo vemos también a nivel de rehabilitación, pues eso implica un mayor tiempo, ¿no? Porque cuánto tiempo le tienen que dedicar a cada paciente y haciendo un tratamiento que es de tipo manual, pues obviamente eso va a limitar también la capacidad de atención. La otra tiene que ver con lo que les decía de la evaluación. La evaluación tiene un alto nivel de subjetividad.
porque el fisioterapeuta va a generar su propia opinión y esa es la que va finalmente a reportar como la evolución del paciente, ¿no? Entonces, sigue siendo lo mismo que hay de motivación en otras áreas, ¿no? A lo mejor en la parte de imagenología, pues también depende de la capacidad que tenga el médico para interpretar y poder dar un diagnóstico, ¿no? Entonces, es ahí donde esa parte subjetiva se convierte en una área de oportunidad para los sistemas automatizados, ¿no? Y en este caso los sistemas automatizados utilizando robots. La otra que les decía, la falta de motivación, ¿no? Sobre todo en la terapia tradicional, pues suelen ser movilizaciones o tareas repetitivas, ejercicios, que llega un momento en que se hacen demasiado rutinarios y desmotivan al paciente, ¿no? Y agréguenle a eso que si su evaluación es muy subjetiva, pues a lo mejor él no va a ver lo que puede ver a lo mejor el fisioterapeuta y eso puede llegar a desmotivarlo, ¿no? Porque no va a realmente considerar que está avanzando, ¿no? Y eso puede, pues también hacer que abandone el tratamiento, ¿ok? La otra, pues tiene que ver con qué tantas herramientas cuentan, ¿no? Va a haber a lo mejor centros que cuenten con herramientas, incluso ahorita que les mencionaba, por ejemplo, el caso del CRID, esos cuentan, por ejemplo, con sistemas robóticos ya actualmente, ¿no? Pero si se van a un sistema de rehabilitación como el que está aquí del estado en la carretera 57, en ese centro de rehabilitación, pues no hay tantos elementos tecnológicos, ¿no? Y están más basados en sistemas tradicionales que son herramientas que a lo mejor tampoco le ayudan al fisioterapeuta a brindar un tratamiento de una mayor calidad, ¿no? Si no se queda siendo un tratamiento muy básico. ¿Okay? Entonces, estas son, digamos, las limitaciones principales. ¿Alguna duda o comentario? Ok, bueno. Dentro de la terapia, pues va a haber diferentes fases, ¿no? Cuando hablamos de la terapia física, pues tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿no? Que tiene características de que sean movimientos repetitivos, que es un proceso largo y tedioso, tanto en el nivel de repeticiones como en el tiempo que se necesita para que el paciente vaya evolucionando, ¿no? Sobre todo en aquellos, suele ser mucho más complicado cuando es una persona que no recibió el tratamiento a tiempo, que también suele suceder que tienen el accidente, no acuden a terapia, entonces ya se agravó o ya es crónico su problema. Entonces, en estos pacientes que tienen un alto grado ya de que sea crónico, pues suele ser mucho más complicado y mucho más tardado el poderse recuperar. Y ya hay evidencia científica de que en el caso de los sistemas robóticos hay también éxito en casos crónicos, ¿no? Y ayuda el utilizar este tipo de sistemas en comparación con la terapia tradicional. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos de terapia. Entonces, la terapia pasiva es aquella en el que el paciente o la persona no va a participar durante el movimiento. Simplemente su extremidad es movilizada por el terapeuta o por el sistema ejercitador o por el robot, si lo vemos desde el punto de vista de la terapia asistida por robots, ¿no? Y la segunda, así en general, es la activa. En la activa es cuando todo el movimiento es realizado por la persona de acuerdo a sus capacidades y únicamente suelen agregársele elementos de resistencia, ¿no? Que le ayuden a fortalecer, como ven ahí en la imagen donde aparece una liga. Entonces, este es el elemento que le brinda la resistencia para poder ejercitarse
o realizar el movimiento con una cierta complejidad, ¿no? Que le ayude a fortalecer. Puede haber combinaciones de ellas, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de un sistema robótico, puede ser que el sistema tenga la capacidad, que esa es una ventaja, de que posea un sensor de fuerza, por ejemplo, y en función de la fuerza que detecte, pues puede ser intercambiable estos tipos de terapia, ¿no? Puede ser que en algún momento no pueda realizar el movimiento, el robot detecte que no lo está haciendo e inicie con la terapia pasiva, ¿no? Detecte fuerza entonces el robot y deje que la persona realice el ejercicio de manera activa, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos más importantes que debemos de considerar a la hora de diseñar un sistema robótico, que pueda cumplir con ambos tipos de terapia, ¿no? Y esto involucra también, pues, la capacidad de carga que tenga el robot o los actuadores que tiene ese robot, pues, que pueda moverse a sí mismo, moverse como robot y mover la extremidad de la persona, ¿no? Y en el caso de la terapia activa, pues que pueda brindar esta resistencia que ayude a la persona a hacer las veces que hacen estos elementos como son las ligas, ¿no? Y eso se puede programar a través del comportamiento que tenga el sistema robótico. Y en especial del sistema de control de ese sistema robótico. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí, dime. El ingeniero como tal solo, o sea, por así decirlo, llega hasta el punto del desarrollo del robot, pero puede involucrarse de otra manera. Sí, sobre todo, igual que como lo hacen con cualquier parte, en la parte clínica, como lo hacen normalmente si hablamos de un monitor de signos vitales o de aquellos que van con equipos de, no sé, de cirugía, ¿no? Electrocirugía o lo que sea. Es lo mismo, la parte de capacitación y de mantenimiento de los sistemas también es una parte donde va a estar involucrado el ingeniero, ¿no? Y también este tipo de sistemas en la parte de mantenimiento, pues a lo mejor necesitan una parte de calibración, ¿okay? No podemos garantizar que de por vida el sistema va a funcionar, como les decía, bajo los mismos estándares, entonces a veces hay que ajustar, que incluso eso es normal en sistemas robóticos industriales. Entonces también dentro de esa parte va a estar involucrado, ¿no? Y si hablamos en cuanto a esta parte que les decía yo de la evaluación, pues también el hecho de que necesite actualizaciones, a lo mejor no a nivel hardware, como decías tú, del desarrollo, sino también a nivel software, ¿no? A ir evolucionando en el tipo de la interfaz, en los datos o la información que te puede arrojar el sistema. Entonces también el hecho de poder hacer sistemas que se puedan actualizar en ese sistema, pues puede ser un área en la que puede seguir involucrado de por vida el ingeniero, ¿no? Y no nada más a la hora del diseño. Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora, si nos vamos desde la otra perspectiva del que yo les decía de las actividades de la vida diaria, existe lo que es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional, más que en enfocarse en cómo va a ser el movimiento, se involucra en poner metas, ¿no? En decir, puede hacer la actividad o no puede hacer la actividad. Y normalmente, pues estas actividades son lo que les decía, actividades de la vida diaria. Aquí, como ven, por ejemplo, en el caso de un niño, pues puede ser desde las actividades que realizan normalmente en esa edad, si está en preescolar, por ejemplo, o en el caso de un adulto, las actividades como lo que les decía, ¿no? El simple hecho de poder abrir la puerta, abrir la llave del agua, poner un foco, entonces actividades
muy cotidianas, pueden llegar a ser parte de la terapia. Y ahí es ahí donde se involucra esta parte de la terapia ocupacional, ¿no? El término ocupacional tiene que ver con eso, con el hecho de que le pongan actividades que sean pues afines a sus actividades y a que las que realiza tanto a nivel del hogar como las que realiza también en su trabajo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la terapia ocupacional, no solamente el hecho de recuperar los movimientos a través de a lo mejor realizar movimientos que no tienen un fin en específico, sino que aquí se le pone un fin, ¿no? El realizar una actividad y que la haga correctamente, ¿no? Entonces, por eso les decía que aquí también el uso de tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, nos pueden servir combinadas con tecnologías ápticas, que son parte de la robótica, para de manera virtual generar todo esto también se puede, y eso es un área que también está en desarrollo. Bien, ahora, es importante poder manejar todas las sensaciones a nivel neurológico, ¿no? El poder integrar todas estas sensaciones, pues va a hacer que recupere correctamente el funcionamiento, ¿no? Entonces, la rehabilitación sensorial va a ser muy importante a nivel neurológico, ¿no? Porque ahí va a ser cómo la persona se reorganiza a nivel cerebral para poder recibir estímulos, procesar esos estímulos y organizarse y hacer que su cuerpo responda en función de eso, ¿no? Entonces, el poder integrar todo esto es ya donde entra una parte mucho más compleja, ¿no? Que era un poco cuando hablábamos en la materia de biomecánica de lo que es el control neuromuscular, tiene que ver con todo esto, con poder, este sistema que es tan complejo y que recibe estímulos desde muchos lados, ¿no? Incluso, como habíamos hablado, hay sensores internos o externos, internos a nivel de el estado del músculo y también externos a nivel de los sentidos, ¿no? Que tenemos. Entonces, todo eso nos va a permitir poder realizar tareas que son a nivel cognitivo complejas, ¿no? Que van desde cómo aprendemos nosotros, un ser humano, a hacer tareas como escribir, como dibujar, como aprender, como comunicarse. Todo eso tiene que ver con un proceso de reaprendizaje, que es lo que sucede muchas veces como a consecuencia de un accidente cerebrovascular, ¿no? Si se pierde esa información en las neuronas que hayan quedado afectadas, pues hay que empezar desde cero muchas veces para volver a reentrenar a otras neuronas que a lo mejor no eran las encargadas de realizar estas actividades y que pueda ir recuperándose sobre todo en calidad de vida la persona. Entonces, esta parte de la rehabilitación sensorial es quizás de las más complejas porque involucra el que podamos retroalimentar información también hacia la persona, ¿no? Entonces, no es únicamente el que la persona envíe las órdenes, como lo decíamos en el caso de las prótesis, ¿no? En una prótesis, pues es más común que las que existen hoy en día con la mayor tecnología, las más complejas que existen, de que haya un control a nivel muscular o a nivel cerebral, si hablamos de usar electroencefalografía. Y pues viene lo de regreso, ¿no? ¿Cómo retroalimentas hacia el cerebro para que reciba los estímulos y pueda generar sensaciones, ¿no? En el caso de las prótesis, de poder sentir que está tocando un objeto y que no se vea que la prótesis es un elemento externo y lo pueda hacer formar parte de su cuerpo. Entonces, lo mismo sucede en el caso de la rehabilitación. Muchas veces el perder la movilidad, pues hace que ya no hay control sobre esa extremidad y puede llegar a verse como eso, como un elemento externo al cuerpo de la persona porque no se tiene total control sobre dicha extremidad, ¿no?
o en otro tipo de enfermedades, ¿no? Incluso, por ejemplo, Parkinson, o enfermedades de este tipo neurodegenerativas, en lo cual este tipo de sistemas pues pueden ayudar porque pueden mejorar en este aspecto la vida de las personas, ¿no? Y eso es de lo que se encarga básicamente esta parte de rehabilitación sensorial. ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? Ok, entonces, en el caso específico, si dividimos los terapeutas en dos grupos, ¿no? Aquellos que se dedican únicamente a la parte de fisioterapia y los que son terapeutas ocupacionales. En el caso del terapeuta físico, pues se va a encargar más de todo esto que decíamos de los ejercicios y poder generar esa independencia en la persona a través de ese proceso de terapia, sin integrar estos otros elementos. En el caso del terapeuta ocupacional, ahí sí, sus ejercicios tienen la finalidad de que se cumpla todo esto, ¿no? Tanto la parte de capacidad de atención que tenga la persona, de iniciativa, de memoria, de percepción, de la parte neuromotora y emocional. Todo esto se integra para generar terapias que estén basadas en esto que decíamos que son las ocupaciones que van desde la cuestión personal, ¿no? De su propio cuidado, la participación o cómo se comporta dentro de una sociedad o de su lugar de trabajo, y cómo esto también le afecta a nivel psicológico en su comportamiento, ¿no? Entonces, un terapeuta ocupacional pues va a ser un poquito más amplio o va a ir más allá de esto, pero finalmente, como les decía, pues la tecnología puede brindarle herramientas que nos permitan atender también este tipo de terapias, ¿no? Y una muestra de ello es lo que les decía, ¿no? El hecho de que podamos usar tecnologías en el caso de los videojuegos, pueden llevar un elemento que tenga que ver con esto, ¿no? Con las emociones y la parte psicológica de la persona, que ayude a desarrollar todo esto y a motivarlo. ¿Dudas hasta aquí? Ok, en la parte de la terapia física, como les decía, pues las técnicas tienen que ver más únicamente enfocadas al movimiento, ¿no? Al movimiento o al desarrollo de tono muscular o de capacidad de fuerza, desarrollo de fuerza. Entonces, esta está más relacionada con la parte biomecánica, ¿okay? Entonces, desde ese punto de vista, pues todas las tareas están planeadas más con la biomecánica del cuerpo humano y con la capacidad de integrar información que nos permita evaluar esas variables que son de interés en la biomecánica, ¿no? Como son el movimiento y la fuerza que genera dicho movimiento durante esto, ¿no? ¿Qué tipos de tratamientos hay? Pues hay ejercicios que tienen que ver únicamente con la reeducación o la capacidad muscular de la persona. Ahí implica la combinación de los tipos de terapia. Hay movimientos pasivos, luego hay algunos que son activo-asistidos, que son como eso que les decía. A lo mejor la persona puede hacer hasta un cierto nivel el movimiento y entonces el terapeuta, o en este caso el robot, puede asistirlo y completar este tipo de actividades que son activo-asistidas, o en aquellas en que solo el paciente lo va a hacer, que son las movilizaciones activas. También, pues, hacen uso de sistemas para ejercitarse, ¿no? Como puede ser una bicicleta, una caminadora, una escaladora, etcétera, ¿no? O utilizar igual sistemas de fortalecimiento físico más enfocados hacia la fuerza, como pueden ser poleas o mesa de cuádriceps, ¿no?
Y a nivel de estimulación, pues se utilizan otro tipo de terapias que están basadas en magnetismo, en ultrasonido, en electroestimulación, en el uso de a lo mejor un sistema láser o de calor para estimular también, pero todo tratando de ir a nivel físico, como les decía, ¿no? Todo eso se enfoca más a nivel físico y no tanto a nivel cognitivo. Obviamente, la parte activa o la participación del paciente, pues es relevante que exista en todos estos tratamientos para que eso tenga una consecuencia de mejora en la parte cognitiva y de aprendizaje motor o reaprendizaje motor de la persona. ¿Dudas hasta aquí o algún comentario? Bien, en el caso de las evaluaciones, pues una, les decía, se utiliza el hecho de palpar. Entonces, ese tiene que ver con hacer evaluaciones mediante palpar la extremidad o aplicar algún elemento de estimulación, ¿no? De medir, por ejemplo, el dolor. Por ejemplo, llevar hasta un cierto punto la extremidad para ver en qué momento tiene dolor. Entonces, esa parte es muy subjetiva y esa es una de las partes, sobre todo muy críticas en el caso de la terapia robótica, ¿no? Porque es imposible que el robot pueda detectar eso o pueda medir eso. El dolor, pues finalmente ahí va a depender del umbral de cada persona y ese es uno de los aspectos que yo considero importantes de poder trabajar en este tipo de sistemas y que a veces son una de las causas de por qué mucha gente a lo mejor no optaría por un sistema robótico, ¿no? El hecho de que te pueda dar miedo, que eso te pueda causar dolor. Existen alternativas de evaluaciones que podríamos utilizar o de variables que podríamos medir y que eso nos permitirían a no llegar hacia esa parte del dolor, ¿no? Una, por ejemplo, muy común es la parte de la rigidez, ¿no? La rigidez o la espasticidad que suele tener la extremidad de una persona que sufrió un accidente cerebrovascular es un indicativo, ¿no? Si sabemos que su articulación tiene una rigidez muy alta, pues no podemos programar movimientos que sean muy amplios, ¿no? Tendrían que ser movimientos muy controlados, muy finos, y todo eso, pues hasta cierto punto se puede controlar en el sistema siempre que haya una evaluación previa, ¿no? Pero en el caso de la terapia tradicional, pues es pues hasta que la persona me diga que tiene dolor, es donde vamos a hacer esa evaluación. También el hecho de poder aplicar frío y calor, eso sirve a veces también para hacer esas evaluaciones. A nivel de herramientas para medir, por ejemplo, el rango de movimiento de una persona, pues el usar, por ejemplo, goniometría, ¿no? Este sería un goniómetro manual, pero también existen algunos que son electrónicos y que se pueden usar también para hacer estas exploraciones. Y pues a nivel muscular, ¿no? El medir la parte voluntaria y la generación de fuerza muscular en una persona, ¿no? Y que eso, pues igual existen alternativas en el caso biomédico que pudiera ser, por ejemplo, la electromiografía, que hasta cierto punto pues nos podría servir como un elemento para poder evaluar o realizar este tipo de evaluaciones a nivel muscular. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? Bien, ahora, dados todos estos elementos que hemos mencionado, tanto de áreas de oportunidad o de ventajas que le podríamos brindar a una persona con el hecho de poder
utilizar este tipo de tecnología o diseñar este tipo de sistemas, pues también a la hora de diseñar los sistemas debemos de considerar varios factores y que esto nos lleve a hacer una selección adecuada de los elementos que va a tener el sistema, ¿no? A nivel tecnológico. Hay algunas que tienen que ver con la biomecánica, ¿no? El hecho de que conozcamos bien la biomecánica del ser humano, pues eso nos lleva a elegir cuál va a ser la estructura del robot, ¿no? ¿Cuáles son ese tipo de elementos? Pues, por ejemplo, definir si yo quiero tratar el brazo de la persona, pues cuántos grados va a tener el sistema, pues va a ir en función de para qué quiero que sea el sistema, ¿no? Si es para todo el brazo, pues ya sabemos que el brazo humano tiene hasta, sin considerar la mano, pues hablamos de 7 grados de libertad, ¿no? Entonces, esos 7 grados de libertad, pues ver, ¿nos lo puede dar un robot? ¿No nos lo puede dar? ¿Cuáles serían los más importantes? Entonces ahí podemos ir optimizando en función de, en particular, qué es lo que queremos que recupere, ¿no? Que recupere movimientos más amplios, pues a lo mejor no es necesario que tenga 7 grados de libertad, ¿no? A lo mejor con que tenga 4 sería suficiente, sobre todo recordando que si nos vamos a un nivel espacial, y lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente unidad, pues nosotros necesitamos al menos 3 grados de libertad para moverme en el espacio, ¿no? En un espacio tridimensional, ¿no? Entonces, ese podría ser un número mínimo de grados de libertad que tendría si yo quiero que el robot ayude a recuperar movimientos en 3 dimensiones, ¿no? Ahora, no solamente va a ser eso, ¿no? Ya una vez que definimos esa estructura a nivel de cómo se debe mover, pues también es cómo va a ser en la persona. Va a ser un sistema que va a estar fijo, la persona se va a adaptar a él, o va a ser un sistema que sea móvil y la persona tiene que cargar. Entonces aquí tienen 2 ejemplos diferentes, ¿no? Si yo pongo un exoesqueleto para el dedo, y esto forma de un sistema, parte de un sistema que va a estar fijo y nada más llega la persona y pone su brazo y trabaja ahí en el sistema sin mover el resto de su cuerpo, pues no es necesario a lo mejor preocuparse tanto por el peso que tenga el sistema, etcétera, ¿no? A lo mejor sí en la parte que va a estar moviendo al dedo, pero no en el resto de la estructura. Pero si hablo de un exoesqueleto que va a tener que ir con la persona a sus actividades de la vida diaria y va a tener que ser móvil, pues entonces ahí sí, ahí el peso del sistema pues va a ser muy relevante. Y no solo de eso, sino la fuente de energía, ¿no? Si vamos a tener en este de acá que sea fijo, pues puedo tener una fuente del laboratorio, ¿no? Pero si voy al caso del exoesqueleto, pues necesito que sea una batería que le dure, de acuerdo a las actividades que realice, pues que le dure el mayor tiempo posible dentro de su jornada, ¿no? Hablamos a lo mejor de 10 horas, que por lo menos 10 horas tenga de autonomía el sistema. Entonces, toda esa parte y la parte de ergonomía, la otra tienen que ver con que si es un sistema que se va a poner solo la persona o le tiene que ayudar a alguien, ¿no? Entonces también, si es fácil de usar, si es fácil de colocarse, etcétera, todo eso pues tienen que ser incluido dentro de esta fase de diseño del robot. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ok, bien, la otra parte. Normalmente en aquellos robots o sistemas robóticos que no interactúan con nada, por ejemplo, yo les ponía el otro día el ejemplo de un robot que se usa en la industria, ¿no? Y se usa a lo mejor para pintar un auto, para trasladar partes del auto, para soldar partes del auto. A lo mejor en algunas de ellas
quizás a lo mejor en la del traslado, pues allá implique a lo mejor que haya que aplicar alguna fuerza, o a lo mejor no, porque a lo mejor lo hace por medio de unas ventosas o algún sistema de sujeción que no implica totalmente la interacción del robot con la parte del auto. Entonces, pues no me preocupa tanto controlar esa fuerza, ¿no? A lo mejor simplemente con que yo lo pueda posicionar o ubicar en diferentes puntos en el espacio es suficiente, con controlar la posición. Pero siempre que vaya a haber una interacción con un ser humano, como en el caso de los exoesqueletos, de los sistemas de rehabilitación, de las prótesis, ahí va a haber una interacción. Y esa interacción involucra el hecho de poder regular las fuerzas que se están aplicando, con dos objetivos. Uno, con que no se dañe el robot a sí mismo, ni dañe a la persona, ¿ok? Porque puede ser al revés, que el robot no soporte y la carga, por ejemplo, de la persona y pues, adiós robot, ¿no? O la lastime, como en el caso de lo que decíamos de la rehabilitación, ¿no? Entonces, los sistemas de control que hay que usar en este tipo de tecnologías son más complejos que los que se usan tradicionalmente, ¿ok? Entonces, debe de tener la capacidad no solamente de moverse el mismo, de cargarse el mismo, sino de reaccionar o poder cargar a la persona y reaccionar a las fuerzas que este usuario ejerza sobre él, ¿no? Entonces, es importante que ese sistema sea capaz de cumplir con esta tarea, ¿no? De controlar tanto posición como fuerza, ¿no? Y además, que tenga una capacidad de adaptación, porque como les decía, no va a ser la misma capacidad de movilidad que tiene una persona a otra. Entonces, el grado de adaptabilidad que tenga el sistema, pues también va a ser relevante, ¿no? Entonces, estas tres características suelen ser muy importantes a la hora de definir cuál es el algoritmo de control que nosotros vamos a usar para poder controlar el sistema. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, bueno. Ahora, dentro de los requisitos básicos que debemos de considerar, tanto para el diseño como el control de los robots de rehabilitación, pues una tiene que ver con la compatibilidad cinemática, ¿no? Que era un poco lo que les mencionaba. Que tenga al menos el número de grados de libertad que tiene la articulación que yo voy a tratar, ¿no? Si voy a tratar en este caso ahí, como ven en el ejemplo, sería para el brazo humano, considerando 4 grados de libertad, ¿no? Los 3 que tiene el hombro, que son los que aparecen aquí arriba en la imagen, aquí serían los 3 grados de libertad del hombro y el grado de libertad del codo, ¿no? Y esto, pues esto sería, digamos, la estructura del sistema mecánico, el sistema robótico, pues va a ser totalmente acorde a cómo es biomecánicamente en el cuerpo humano, ¿no? Si estamos hablando del hombro, este sería los 3 grados de libertad del hombro y este el grado de libertad del codo, ¿no? Que son los que se están considerando para este sistema, ¿no? Entonces, en el caso de un exoesqueleto, esa compatibilidad cinemática debe coincidir al 100%, ¿ok? No puedo yo diseñar un exoesqueleto que tenga movimientos diferentes a la articulación que yo estoy tratando de ayudar, ¿no? En cambio, si el sistema robótico, como veíamos la clase pasada, únicamente va a interactuar en el extremo final, pues ahí sí no me importa, pueden ser diferentes estructuras mecánicas siempre y cuando los movimientos no afecten uno al otro, ¿no? El movimiento de la persona no afecta al robot, ni el movimiento del robot afecta a la persona, pero no necesariamente tienen que ser idénticos o compatibles sus movimientos. Después, una vez que elegimos esa parte de compatibilidad dependiendo de
la tecnología que estamos diseñando, pues la otra viene ahora, ¿cómo optimizo? ¿No? Y ahí entra lo que yo les decía, a lo mejor no necesito que tenga los 3 grados de libertad del hombro, entonces pues ahí puedo ir eliminando alguno de los grados de libertad, que eso implica también que a lo mejor elimine un motor o elimine quitarle peso a la estructura. Entonces, todo eso entra en la parte de optimización del diseño en función, obviamente, de que cumpla siempre con la tarea o el objetivo final. Después, a la hora de que ya elegimos o ya optimizamos ese diseño, pues ahora viene la parte de cómo elijo los actuadores, ¿no? O los motores que va a tener el sistema. Pues ahí entra en juego varias cosas, ¿no? Una tiene que ver con si el sistema va a ser portátil o va a ser fijo, ¿no? También. Entonces ahí puede entrar, si va a ser portátil, pues entonces tengo que encontrar actuadores que no sean pesados y que puedan darme una gran cantidad de par o generar una potencia más alta. Entonces ahí hay que hacer un balance tanto en el peso y la capacidad de carga que tiene el motor, o en dado caso, pues agregar algún sistema de transmisión de movimiento, que también lo vamos a ver en la siguiente unidad, a qué me refiero con sistema de transmisión, pero básicamente es si tiene algún engranaje, si tiene alguna banda, como por ejemplo en el caso de una bicicleta, que tienen una cadena que transmite el movimiento de los pedales hacia la rueda. Entonces, algo similar, ¿no? Algo que transmite el movimiento del motor hacia la articulación, porque muchas veces el tratar de colocar cada motor en cada una de las articulaciones, pues le va generando más peso. Ustedes saben que nosotros trabajamos con cadenas cinemáticas abiertas, por lo tanto, si ustedes colocan un motor en el hombro, que va a hacer los movimientos de flexión y extensión, y luego uno en el codo, pues el que está en el hombro tiene que ser capaz de cargar todo el brazo y además cargar el peso del motor que le están colocando en el codo, ¿no? En cambio, si todos los motores los ponen en el hombro, por ejemplo, y transmiten el movimiento solo hacia la articulación, pues eso hace que la capacidad de torque que necesita el motor no sea tan alta. ¿Okay? Entonces ahí va entrando en juego todo esto que les digo de la relación entre potencia y peso, que es muy importante para la selección de los actuadores. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, después, pues vienen, una vez que ya tenemos seleccionado la estructura, optimizamos el diseño, ya tenemos los motores que vamos a usar, ahora, ¿cómo los voy a controlar? ¿Okay? Decíamos que de manera tradicional, pues suele controlarse la posición, o otras veces la velocidad, entonces es lo más común que hacemos, ¿no? Pero en el caso de cuando hay interacción con un ser humano, como lo pueden ver en este diagrama, pues involucra entonces las fuerzas que se generan, ¿no? Entonces no va a ser suficiente con el tener sensores de posición, va a ser necesario incluir sensores de fuerza, que estos sensores de fuerza pudieran ser de manera indirecta, como utilizar, como les decía, el MG podría ser una alternativa, pero el esquema de control pues debe de considerar ambas variables, ¿no? Tanto la posición como la fuerza, y tratar de controlarlas ambas para poder hacer que el robot interactúe de manera adecuada con la persona, ¿no? Entonces, esto ya involucra un cambio sobre lo que tradicionalmente se hace con el control de robots que no interactúan con su entorno. Y la otra parte tiene que ver con la capacidad de adaptarse, lo que les decía. Los ejercicios de terapia de rehabilitación son muy variables y tienen que ir entre las diferentes fases de la terapia, de lo que hablábamos de la terapia pasiva, de la terapia activa, activa asistida, etc. Entonces, el sistema de control debe ser capaz de adaptarse a eso, de adaptarse a incertidumbres que haya, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, durante un tratamiento, una persona puede variar su peso corporal, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos un esquema de control que tenemos que estar ajustando cada vez que la persona suba de peso o baje de peso o etcétera, entonces todos esos, o incluso que le cambien de paciente, ¿no? Porque a lo mejor el mismo robot va a atender a diferentes pacientes con diferentes características. Entonces, si tenemos un esquema de control que se puede adaptar solo a esos cambios, pues eso va a ir mejorando todavía más la capacidad de atención, porque no vamos a perder tiempo en estar ajustando o calibrando el robot para cada usuario, ¿no? Entonces, esa es otra parte importante que nos puede servir para mejorar el sistema de control de este tipo de robots. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Bien, pues creo que ya llegamos al final de la unidad. Como les comentaba, pues era nada más ver estos otros conceptos. Y a partir de la clase del martes, pues ahora sí ya vamos a empezar o entrar en materia de lo que son ir viendo algunas definiciones y modelado de los sistemas robóticos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿mañana no hay clase? No, los viernes van a tener nada más actividades asíncronas. Aquí hay un canal ya que se llama actividades asíncronas. Lo que les puse es la lectura de un artículo. Entonces hay que leer el artículo, leerlo con detalle, porque al inicio de la clase del próximo martes vamos a hacer una discusión sobre ese artículo, y les voy a hacer preguntas aleatorias sobre el contenido del artículo para ver si lo leyeron a profundidad, si lo comprendieron bien o qué dudas hubo. ¿Okay? Entonces los viernes van a ser exclusivamente para ese tipo de actividades adicionales y de cuando les deje parte práctica también. Profe, otra pregunta, ¿hizo algún equipo en Didactic o algo así, o se va a trabajar todo por aquí? Sí, está en Didactic, de hecho ahí están las diapositivas, ya los agregué yo, los inscribí manualmente ya también a ti y a Rodrigo Tost. Entonces, que son los que se incorporaron, ustedes ya lo deben de tener ahí accesible el curso en Didactic. ¿Tienen alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces pues ya nada más queda pendiente que me definan bien lo de los equipos. Entonces mañana pues trabajan en la lectura del artículo y que empiecen ustedes a ponerse de acuerdo en lo de su propuesta del proyecto final. Ahí mismo en Didactic están todas las características de lo que les pedí del documento que deben entregar el lunes. Entonces pues trabajen eso de aquí al lunes. Cualquier duda pues me pueden contactar por correo o aquí en el chat de Teams. ¿Ok? Doctor. Sí. Yo me uní al equipo de Alan. Ah, ok. Ok, de acuerdo. Y una duda, ¿en Didactic tiene contraseña o no tiene contraseña? No, como los inscribí yo manualmente, no les pide contraseña, nada más pues la que usan para acceder ustedes a la plataforma, pero ya, ya les debe aparecer el curso inscrito ahí en su lista. Ok, ahorita me meto a checarlo. Gracias. Sale. Bueno, pues que estén bien, nos vemos el martes. Gracias, profe, hasta el martes. Nos vemos, gracias. Hasta el martes, profesor. Gracias, hasta el martes. Gracias. Buenos días.